Hola hermanas, saludos desde el País Vasco en España. Soy María Esther de Álvarez. Estoy en esta mañana pues con una sección nueva en nuestro programa de Enlace Misionero. Vamos a comenzar con entrevistas a misioneras, a esposas de pastores, pues para que ustedes puedan conocer un poco más de cerca la vida y las experiencias de estas preciosas mujeres que están sirviendo al Señor lejos de sus países, en la mayoría de los casos. Y en este día me acompaña la hermana Lupita Orihuela de Colorado. Voy a dejar que ella se presente en un momento más, pero quiero darle la bienvenida a esta sección. Hermana Lupita, muchísimas gracias por aceptar la invitación de participar con nosotros y especialmente el día de hoy conmigo, que es la primera vez que hago esto. Y la verdad es que seas tú, me relaja, me ayuda mucho a hacerlo. Quisiera pedirte, Lupita, si puedes presentarte a ti, hablarnos un poquito de tu familia, del ministerio, el lugar donde están, desde hace cuánto tiempo, y pues el tiempo es tuyo. Bueno, pues buenos días, hermana Tete, es un privilegio, ¿verdad? Un gusto estar participando aquí en este programa y pues doy muchas gracias a Dios por la oportunidad. Y bueno, pues mi nombre es Guadalupe Orihuela de Colorado. Normalmente me conocen como Lupita Colorado. Mi esposo es el pastor Luis Colorado, mi hija Ivana y Jaciel. Ivana tiene 23 años, Jaciel tiene 17. Y bueno, pues como familia, ¿verdad? Estamos sirviendo aquí en Galicia, España, en un lugar que se llama Monforte de Lemos. Y digo, estamos porque la verdad es que siempre hemos contado con la ayuda de mis hijos y eso ha sido muy, muy importante en este tiempo como misioneros en España. Y doy gracias a Dios de verdad en especial por mis hijos. Amén, amén, qué bonito. Sí, gracias a Dios tengo el privilegio de conocer a toda la familia y son preciosos. Me encanta ver la participación tanto de Ivana como de Jaciel con ustedes en el ministerio. Y bueno, tengo varias preguntas para hacerte, no es un interrogatorio, pero quisiéramos conocer un poquito pues de tu corazón, de las experiencias que han tenido aquí, pues probablemente aquí en el campo misionero, pero incluso desde antes, durante el tiempo de la Diputación, pero hay una especialmente que me interesa, así que quiero empezar con ella porque si se nos termina el tiempo, pues no quiero que esa se nos pase. Cuando ustedes llegaron aquí a España, pues Ivana ya tenía más de 16, ¿no es cierto? O estaba por allí. Sí. Estudiaron la mayor parte del tiempo, según entiendo, en casa. ¿Cómo hiciste? Porque Ivana, y felicidades para Ivana, acaba de graduarse de la universidad en Santiago de Compostela. Y para mí es muy interesante saber qué hicieron, cómo hicieron pues para conseguir los certificados, para homologar los papeles, para que la aceptaran aquí en la universidad. Creo que es algo que a muchas de nosotras como madres nos interesa y quizás nos preocupa, pues porque se trata del futuro de nuestros hijos, ¿no? De su preparación. ¿Cómo fue todo el Sí. proceso, Lupita? Pues mira, por ejemplo, en los estudios de Ivana, bueno, los dos estuvieron estudiando con ACE, que es pues escuela en casa, ¿verdad? Y Ivana cuando terminó lo que es el programa de la secundaria, en México, fue y presentó un examen en la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública le expidió su certificado de secundaria, porque nosotros comprábamos solamente el material de ACE, pero no estaba inscrita ella en una escuela. Entonces, también por la cuestión económica no estaba inscrita. Entonces, solamente conseguíamos el material y lo iban estudiando ellos por su cuenta. Después, lo que fue el bachiller fue algo parecido también, que tuvo que seguir estudiando igual con el método de ACE. Y después, cuando obtuvo su certificado de la preparatoria,
se homologó allá en perdón, no, se apostilló en México. Luego lo trajimos aquí a España y se entregó para su homologación en el Ministerio de Educación aquí en España. Entonces, allí se entregó para la homologación. Ella traía una nota, aquí le dieron una nota más favorable todavía, y entonces ella ya tuvo la oportunidad y el acceso para hacer para poder entrar a la universidad. Y bueno, creo que esto es algo muy importante, ¿verdad? Que antes de salir del campo misionero, pues se investigue bien, ¿verdad? Los pasos que vas a dar o los documentos que te tienes que llevar. Algunos se tienen que traducir al idioma donde vas a vivir. Y entonces es bien importante, ¿verdad? Que antes de salir del campo misionero, pues estés investigando todas estas cosas, ¿verdad? Tanto en tu país como en el país donde vas, cómo se van a realizar, darte ese tiempo. Y la verdad, una de las cosas que a veces no hacemos es que estamos tan afanados y es en el trabajo que estamos realizando de visitar iglesias, que a veces no nos detenemos, ¿verdad? Por decir, vamos a parar para hacer esta investigación. Todos los trámites de este tipo se llevan mucho tiempo y muchos porque estamos ocupados en la obra de Dios, y eso es a lo que estamos trabajando, ¿verdad? No lo menosprecio, porque ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Como siervos de Dios, estamos visitando iglesias para levantar el apoyo económico, para ir al país donde Dios nos ha mandado. Pero también tenemos que guardar un espacio, ¿verdad? Para ver estos trámites que se llevan tiempo. Y muchas veces, como no nos damos el tiempo, llegamos a los lugares y no nos trajimos el acta de nacimiento, no se tradujo, o no sé, cualquier documento, ¿verdad? Importante. Y después cuesta mucho trabajo volver y hacer todos esos trámites. Entonces, poderlos hacer a tiempo, darle importancia a eso, yo creo que es parte, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad como mamás, ver acerca de los estudios de los niños. Y bueno, en el caso de Jaciel, él también, pues, también estudió con el método de ACE, y él, antes de que nosotros llegáramos a España, fuimos a una escuela y le pedimos a la directora si le podía hacer un examen al niño para que ella lo evaluara y nos dijera más o menos en qué grado podía estar, y cuando llegáramos aquí al país tuviéramos esa constancia de los conocimientos de mi hijo. Entonces le hicieron un examen y ahí en el examen decía que él estaba apto para venir a cursar aquí el 6º año. Entonces, cuando llegamos, nosotros presentamos el examen, perdón, la constancia, y inmediatamente no tuvimos ningún problema, lo metieron a 6º año, y eso, pues, la verdad que nos ayudó mucho. Una hermana me aconsejó que lo hiciera, y eso de verdad fue muy importante para él, que pudiera entrar aquí a la escuela. Ahora, ¿cómo fue que entró aquí a la escuela, al colegio? Bueno, nosotros al inicio, en el caso de Jaciel, pues nosotros teníamos el deseo, ¿verdad?, el anhelo de que él continuara con el método de ACE en casa, que estuviera trabajando con él, siempre pensando en guardarlo de a lo mejor de malas amistades, pues de una cultura diferente a la de nosotros, pensando en ello, ¿verdad? Pero hubo 2 cosas que tuvimos que analizar en ese tiempo. Una, que la extranjería aquí no permitía que los niños, bueno, si no tenías una constancia de que estaban estudiando aquí en los colegios, cuando fuéramos a pedir los permisos de residencia, pues iba a ser un problema, y nos decían que iba a ser negado el permiso si no teníamos a él, sobre todo, inscrito aquí en un colegio. Entonces, esa fue una de las cosas, ¿verdad?, porque decidimos que él tenía que ir al colegio. Pero otra muy importante que fue la que a nosotros nos dio a que tomáramos la decisión
de que fuera a la escuela, es que nosotros le preguntamos a él, le dijimos, ¿tú quisieras seguir estudiando aquí en casa? Y él nos dijo, no, mamá, yo anhelo ir a la escuela, yo anhelo tener amigos, yo anhelo compartir, jugar. Yo todo este tiempo he estudiado lo mejor que he podido, pero yo necesito el compañerismo de los niños. Entonces, ese punto fue muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque antes de eso yo estuve investigando cómo se podía hacer aquí en España para que siguiera estudiando en casa. Y bueno, estuve investigando y nos decían que era probable que lo permitieran, pero tenía que tener casi un profesor en casa, él, avalado por la educación de aquí, muchos requisitos, ¿no? Que eran difíciles para nosotros, pues, cumplir. Y estaba yo, ¿verdad?, con ese afán, esa angustia, porque al principio era nuestro anhelo. Pero cuando nosotros conocimos cuál era su deseo, su corazón, creímos que era bueno también prestarle atención en esa área a él. Y así fue como él, pues, estudió y sigue estudiando aquí el colegio. Qué importante y qué interesante muchas de las cosas que has dicho, tomarnos el tiempo para buscar pues todos los documentos, todo lo necesario para el bien de nuestros hijos. Quisiera poner un poquito en contexto la situación, porque, claro, a veces sentimos que el molde correcto para criar a nuestros hijos es llevarlos a una escuela cristiana o enseñarles en casa. Y si se tiene la oportunidad de hacerlo, qué bendición tan grande. Pero en España, por ejemplo, y sé que es la situación también en otros países, no hay escuelas cristianas en cada esquina. No hay la posibilidad, cada comunidad autónoma, que sería el equivalente a un estado en México, tiene sus propias leyes, sus propias normas, y la mayoría de las comunidades no aceptan la educación en casa o tienen requisitos aparte para poder llevarla a cabo. Entonces, no siempre es posible tenerlos en casa. Y pues yo quisiera destacar el hecho de que el Señor nos guía a cada uno de una forma diferente y no por ser diferente a lo que hacen otros, necesariamente es algo que está mal. Y me gustó mucho también el hecho de que consideraran el deseo de Jaciel, porque no quiere decir que le estaban dando a él la dirección de su vida, pero lo están considerando también. Y eso es importante para los hijos, especialmente cuando están entrando ya a una edad, la adolescencia famosa. Es Sí. importante que ellos sepan que los tenemos en cuenta, que confiamos en ellos, pero que estamos allí, ¿verdad? Los guías somos los padres, pero que sí, qué importante es tener en cuenta también su deseo. Porque tristemente a veces pensamos que por el hecho de tenerlos en casa ya están, su corazón ya está guardado y protegido, pero si no lo hubieran tenido en cuenta, probablemente eso habría sido, eso habría podido endurecer el corazón de Jaciel en esta situación. Entonces es importante entender que el Señor nos guía, Él es nuestro guía y que su dirección es perfecta aunque se salga de nuestro molde, de lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Muy bien, Lupita, pues muchísimas gracias por esa respuesta. Ahora sí, quiero volver un poco atrás en el tiempo, a tu tiempo de diputación. ¿Cuánto tiempo hicieron de diputación, Lupita? ¿Cuántos años estuvieron visitando iglesias? Pues, estuvimos 4 años y medio visitando iglesias. Uh-huh. Pues fue bastante tiempo, ¿verdad? La verdad que ya después de los 4 años estábamos muy agotados, muy cansados en todas las áreas, ¿verdad? Emocionales, físicas, espirituales incluso, porque Uh-huh. es el mismo tiempo de pasar con Dios, llevas una rutina muy rápida, y a veces yo sentía que ni tenía el tiempo o necesario para pasar con Dios, ¿verdad? Y su palabra. Entonces, fue muy agotador, pero la verdad es que yo ahora lo pienso
y digo, yo no sé cómo podría volver a hacer ese recorrido. Es que ya no me cabe en mi cabeza, ¿no? Pero lo que sí sé es que ese tiempo el Señor estuvo con nosotros, nos cuidó de todo mal en carretera, nos tocaron pues lluvias, nieve, frío, calor, de todo, ¿verdad? Pero el Señor estuvo con nosotros y doy muchas gracias a Dios por eso, porque eh, pues tuvimos momentos difíciles, pero el Señor estuvo con nosotros en todo momento y aquí estamos, ¿verdad? Ha valido la pena, estamos en el campo misionero, pues sirviéndole a Él con gozo. Amén. Pues yo quería preguntarte eso. En esos momentos difíciles, pues la verdad es que el tiempo de la Diputación es un tiempo de muchas lecciones también para nosotros, no es solo el visitar iglesias. ¿Cuál sería una lección importante que aprendiste o qué consejo nos darías? Pues a las hermanas que están ahora en ese mismo tiempo de Diputación, ¿algún consejo para ayudarlas a pasar ese tiempo, para aprender, para, no sé, algo que puedas compartirnos? Bueno, hermana, aprendí muchísimas cosas, ¿verdad? Pero yo estaba pensando en compartirles una en especial, y esa es que yo tuve que aprender contentamiento. Y digo, tuve que aprender porque al principio no lo tenía. Sales de tu casa con tus maletas y empiezas a viajar y llegas a una casa diferente, a una iglesia diferente, con personas que aunque son tus hermanos en la fe, son desconocidas para ti, a veces no sabes cómo tratarlas. Y entonces yo al principio, pues yo me quejaba, ay, es que aquí no pude dormir bien, me duele el cuello, esta cama está así, esta almohada está de esta manera, ese dinero no va a alcanzar para la gasolina, y entonces yo me quejaba y me quejaba y me quejaba. Pero gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Que es la que nos habla, el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye. Y ahí en Efesios 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y eso es algo que yo tuve que aprender, tuve que aprenderlo en el camino. Doy gracias a Dios porque lo aprendí y no solamente yo, ¿verdad? Mis hijos y mi esposo también aprendieron a tener contentamiento en todo este tiempo. Aprendí a tener contentamiento en la cuestión económica, que lo que él nos supliera, eso era lo que íbamos a usar y él lo iba y lo íbamos a aprovechar lo mejor que pudiéramos, lo que él nos supiera económicamente, materialmente. Aprendimos a depender de Dios, ¿verdad? En toda esa área económica. También aprendí a tener contentamiento, el de no poder volver a tu casa. Nos salíamos, estábamos en San Luis Potosí, cerrábamos el piso donde vivíamos y yo no sabía cuándo volvía, si en 3 meses, si en 6 meses, si en 5 meses. Y al inicio era aterrador, ¿verdad? Y visitabas unas iglesias y yo le decía a mi esposo, vamos a volver a San Luis, no, ahora sigue Guadalajara o ahora sigue Puebla, ahora vamos para Chiapas. Y yo así como que por la carretera miraba, aquí hay una salida para San Luis o para Cuernavaca, pero no podíamos ir a nuestra casa porque estábamos en el trabajo, ¿verdad? Que el Señor nos había encomendado y estábamos con citas, visitando las diferentes iglesias. Entonces, tuve que aprender mucho contentamiento de no poder volver a tu casa, de tener que conformarte, pues donde puedas lavar la ropa, donde puedas hacer tus compras de tus necesidades, comer lo que te dan. A veces es difícil porque ciertos alimentos a veces te hacen daño y por pena, ¿verdad? No quieres ofender al hermano, pues te los comes, pero se sufre ese tiempo, ¿verdad? De visitar las iglesias y todo. Pero cuando Dios me habló, ¿verdad? En este versículo, aprendí a tener contentamiento.
Aprendí a dar gracias a Dios cuando teníamos o llegábamos a lugares bonitos y agradables y confortables, pues a dar muchas gracias a Dios. Cuando no, pues a pensar en ya pasará esto y cuando lleguemos al otro lugar yo creo que va a ser mejor. Y tener una actitud así, ¿verdad? Más positiva y más agradecida con Dios. Y recuerdo mucho una frase de la hermana Carlota Lowe, que antes de que nos viniéramos antes de que empezáramos la diputación, habló con mis hijos, los abrazó y les dijo, miren niños, les voy a decir algo. En este tiempo de recorrido por las iglesias, ustedes a veces van a ser muy pobres y a veces van a ser muy ricos. Y eso fue precioso para ellos y también para mí porque me quedó muy grabado. Y Jaciel es el más pequeñito, ¿no? Entonces, llegábamos a una casa así bonita, grande, y él exclamaba, ¿verdad? Decía, ahora somos ricos. Mira, mamá, esta casa está grande y tiene alberca y la habitación que me dieron es muy bonita. Somos ricos, ¿verdad? Entonces, eso fue muy bueno un buen consejo para mis hijos porque desde el inicio la hermana sabía lo que les estaba diciendo. Ella también había hecho una diputación con su esposo muchos años atrás y sabía de qué les estaba hablando. Y así como eso, ¿verdad? Que él expresaba, también, ya sea Ivana o él, luego también decían, ay, mamá, ahora sí no dormí bien, pero la siguiente yo creo que va a estar mejor, ¿verdad? Entonces fueron tomando también ellos una bonita actitud en ese tiempo de tener agradecimiento con lo que los hermanos nos proporcionaban, con lo que las iglesias nos proporcionaban también. Y entonces, pues yo creo que mi consejo para las hermanas que están ahora, ¿verdad?, acompañando a sus esposos en este trayecto de la diputación, mi consejo es el mismo, ¿verdad?, que a mí el Señor me dio. Si tú, hermana que estás escuchando, estás batallando en este tiempo como yo lo viví, lo pasé, de verdad que deja que el Espíritu Santo te hable en su palabra, que te dé contentamiento y ese tiempo va a pasar, porque ahora estamos estables aquí en el campo misionero, estamos quietos, sirviendo al Señor. Ahora a veces quisiéramos andar de viaje, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos tiene aquí quietos, sirviéndole, haciendo la obra. Y bueno, son etapas que ya pasamos, pero que el Señor fue el que se encargó, ¿verdad?, de darnos la gracia para poderlo hacer y para terminar. Y pues eso, el Señor es el que provee también lo que nos falta en el tiempo de los viajes. Ay, qué importante, Lupita, qué importante todo lo que has dicho. El buscar en la palabra, pues es la palabra la que nos instruye, nos guía, nos redarguye, a dejar que el Espíritu Santo obre en ti, porque a veces estamos incluso tan cansadas que es difícil dejar que el Espíritu obre en nosotras, ¿verdad? Es inclinar nuestro oído para escuchar su voz. Pero sobre todo yo resaltaría que es importante que mamá aprenda a estar contenta, porque de alguna manera, pues tú dijiste, ¿verdad? Mi esposo lo aprendió, mis hijos lo aprendieron y yo sé, es la obra de gracia del Espíritu Santo, pero muy probablemente el instrumento que el Señor usó para enseñarles fuiste tú misma, ¿verdad? Si mamá está contenta, el mundo entero está contento. Pero si no, pues transmitimos tan fácilmente a nuestra familia nuestro mal espíritu, ¿no? Nuestro mal carácter en algunas cosas. Gracias, Lupita. Muy, muy buen consejo. A ver, otra pregunta. Bueno, ustedes durante el tiempo de diputación compartieron su llamamiento a Suiza. Y pues el Señor en el último momento cambió todo su esquema, todos sus planes y los trajo a España, por lo cual yo estoy muy agradecida también al Señor. Pero, ¿cómo fue para ti el cambio, Lupita? ¿Cómo fue para ti pues enfrentar una nueva realidad
¿Y qué consejo le darías a las hermanas que están también en Diputación si en algún momento llegaran a enfrentar un cambio similar? Pues cuando nosotros solicitamos las visas, pues nos fueron negadas y entonces normalmente en algunos lugares permiten que tú apeles para volver a solicitarlas. En el caso de nosotros no fue posible y entonces tuvimos que aceptar, ¿verdad? Que no podíamos ir a Suiza. Para mí fue muy frustrante, sí tuve mucho desánimo porque nos habíamos hecho la idea de que ya nos íbamos, ¿verdad? Para el campo misionero, ya con maletas listas, ya habíamos vendido cosas de casa. Y sí, la verdad que fue un momento difícil para mí, fue un momento difícil para mi esposo, para mis hijos. Sí, tuvimos que abrazarnos, que llorar, que orar al Señor para que nos dirigiera qué íbamos a hacer. Y estuvimos, ¿verdad?, orando, clamando al Señor. Mi esposo pidió consejo a varios pastores, pidió oración también a las iglesias para que supiéramos qué es lo que íbamos a hacer. Y en ese tiempo, mi esposo hizo una llamada creo que fue con el pastor Dani Ortiz, y el pastor le leyó un versículo que para nosotros fue muy, muy importante en ese tiempo, de que estábamos así con esa angustia y ese temor, ¿verdad? Ese miedo de qué va a pasar. A lo mejor las iglesias, en cuanto les avisemos que ya no vamos a ir a Suiza, a lo mejor empiezan a retirar su apoyo económico y todas esas cosas, ¿verdad? Nos preocupaban. Pero el pastor le leyó este versículo a mi esposo, que fue para, mi esposo nos lo leyó a nosotros como familia y fue muy importante ahí en Hechos 16:9. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Entonces el pastor Ortiz le dijo a mi esposo, mira, a lo mejor en ese lugar, España, alguien está pidiendo que pases y le ayudes. No recuerdo por qué el pastor Dani Ortiz le sugirió a España o si mi esposo le pidió consejo para venir a España, porque también mi esposo había hablado con el pastor Leobardo de acá de Cádiz, pastor mexicano, misionero también, había hablado con él y creo que él le había sugerido que por qué no pensaba en España, que por qué no oraba por España. Entonces, no recuerdo, ¿verdad?, qué fue primero, pero lo que sí recuerdo que este versículo fue muy importante para nosotros. Y a partir de allí, mi esposo también pidió consejo a nuestro pastor, el pastor Esteban Pasos, al pastor Luis Ramos y a varios pastores. Les pidió consejo para poder tomar la decisión si sería España. Y bueno, nos ayudaron, ¿verdad?, a orar y empezamos a hacer los trámites para solicitar visas para venir a España. Y la verdad, hermana, que en muy poco tiempo nos dieron muy buenas noticias, muy buenos resultados. Y al poco, no sé, eran como 3 meses o 4 de que habíamos pasado ese momento difícil de que no podíamos ir a Suiza, estábamos ya preparándonos para venir a España. Entonces, la verdad es que el Señor permitió todo eso, pero no permitió que nuestros pies resbalasen, no nos dejó tirados, nos dio un nuevo lugar donde servirle. Y tuvimos una gran sorpresa, ¿verdad? Porque acabábamos de llegar a España, primero llegamos a Viella, a Lleida, ahí con el pastor Iván Sobrevilla y su familia, llegamos allí y teníamos poco tiempo de llegar, no sé, yo creo que menos de un mes, cuando supimos que aquí en Galicia, donde estamos actualmente, un grupo de hermanos oraba por tener un pastor aquí en Galicia, en Monforte de Lemos. Entonces nosotros entendimos, ¿verdad?, que allí estaba realmente ese varón macedonio, ¿verdad?, que estaba diciendo, pasa y ayúdanos. Y eso fue de verdad una respuesta de oración preciosa. Pudimos ver la mano de Dios, aunque a lo mejor para muchas personas fue esto muy extraño, ¿no?
cómo que iban a Suiza y en poco tiempo ahora ya están en España, ¿no? Pero la verdad es que no fuimos nosotros los que decidimos o nos encaprichamos. La verdad que el Señor fue el que nos trajo aquí y estamos también con mucho contentamiento y yo creo que tú me decías que se podía dar también un consejo sobre esto, ¿verdad? En caso, hermana, sí, de que tuvieras que vivir lo mismo que yo, también es lo mismo, contentamiento con lo que el Señor decide para ti y para tu familia. Porque si tienes el contentamiento, tienes gozo, tienes paz, tienes alegría y vas a amar las personas con las que vas a trabajar en el nuevo campo misionero. Y pues Dios ama, ¿verdad? A las almas de España, de Suiza y de todo el mundo. Entonces, tener ese pensamiento, ¿verdad? En tu corazón de que Dios dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento y vengan a los pies de Cristo. Y eso es lo que yo, ¿verdad? Pues les comparto. Gracias, Lupita. Gracias. Qué importante entender, pues, si estamos siguiendo al pastor, el camino que él marque es el correcto, aunque no sea el destino al que nosotros nos gustaría llegar o pensábamos que teníamos que llegar. Y pues entender también eso, Él es el Señor y puede cambiarnos y movernos como Él quiera. Y una pregunta más, Lupita. Tú hablaste ahora del varón macedonio y qué importante, qué oportuno el ánimo que les dio el hermano Dani Ortiz, el pastor Dani Ortiz. Pero bueno, en España tenemos el mismo idioma que en México, compartimos eso, pero tenemos una cultura muy diferente. Y aunque en tu caso, en su caso pudieron ver pues que había un varón macedonio, ¿verdad? Había algunas personas esperando. La verdad es que la mayor parte de la gente no está esperando al misionero con los brazos abiertos y a veces hay ciertas cosas que son difíciles, aunque compartamos el mismo idioma, cuestiones culturales, cuestiones incluso el pensamiento religioso de la gente, cosas que son diferentes. ¿Qué ha sido quizás tu experiencia más difícil o la más bonita, la que tú prefieras compartirnos? ¿Y qué consejo nos darías? Qué te habría gustado saber antes de llegar aquí que quizás te habría ayudado a ti a adaptarte? ¿Y qué consejo nos darías tanto a las que ya estamos en el campo misionero como a las que están en camino, pues para adaptarse al lugar donde el Señor les lleve? Pues una de las cosas difíciles que se me hizo, ¿verdad? Cuando llegué aquí, es que pues nosotros estamos acostumbrados siempre a dar los buenos días cuando sales a la calle o en cualquier momento. Y aquí yo salía y saludaba a las personas y no me contestaban. Entonces, como en ese lugar, la verdad, hace mucho frío, yo veía a la gente muy tapada, con gorros, con guantes, con la chaqueta. Y yo pensaba, ¿no? Yo creo que no me escuchan. O sea, muy inocente yo pensaba, no me escuchan. Y un día le dije a mi esposo, oye, le digo, me siento tan angustiada que no tengo una amiga o una conocida por aquí que yo pueda entablar una plática o algo, ¿no? Y le decía, yo los saludo y no me contestan. Y me dijo, no, a mí tampoco, no me contestan. Entonces eso en el inicio era algo aterrador, me daba mucho dolor en mi corazón porque pues yo me quería sentir aceptada entre ese pueblo, recibir un hola o un ¿quién eres o cómo te llamas? Y esos días eran como de mucha soledad para mí, ¿no? Aunque yo estaba con una familia mexicana, ese momento con ellos era bonito, pero fuera de ellos, ahí en el pueblo era difícil, ¿verdad? Que la gente te saludara. Y bueno, estuvimos orando por esa parte que la estábamos viviendo. Y un día salimos a buscar unos cobertores, unos edredones, porque hacía mucho frío. Abajo de donde vivíamos estaba una tienda de ropa de casa, de cama. Y fuimos allí, estábamos mirando afuera en el aparador, pero yo me estaba haciendo hasta tímida porque decía, es que para qué saludo si no contesta, ¿no?
Y en esto salió una señora allí y nos dijo, pero por favor, no tienen que estar viendo por fuera, tienen que entrar para ver el producto, pasen por favor. Entonces entramos allí y esa mujer fue de mis primeras amigas, porque la considero mi amiga. Empezamos a saludar, a conocernos, nos dio mucha confianza, compramos allí algunas cosas y a partir de allí hicimos una amistad preciosa con ella. Ella se llama Ramona, es una mujer española, y hicimos una amistad hermosa. Con los días le iba yo compartiendo, iba a visitarla ahí a su tienda y le iba compartiendo despacio, ¿verdad? Acerca del Evangelio, acerca de Cristo. Al principio se cerraba mucho, pero después, a ver, yo tuve que hacer cosas a lo mejor fuera del molde en el que siempre hemos trabajado, ¿verdad? Para dar el Evangelio. Ella le gusta mucho leer, entonces me compartía acerca de libros. Me decía, ¿conoces tal libro? Y yo le decía, no. Mira, ve y búscalo en la biblioteca, se llama así y tiene este contenido, y me explicaba, ¿no? Entonces, la verdad, hermana Tete, que en ese tiempo ella me compartió de un libro que se llama El último judío. Es un libro así de grueso, muy, muy grande. Y yo dije, pues yo lo voy a leer. Y lo leía, en 2, 3 días leía unas cosas, y iba a la tienda y le decía, oye, está muy interesante este libro, mira, voy en esta página, y ella me decía, oh, sí, después, no, no te voy a contar, pero mira, me empezaba a decir lo que ya había escuchado, lo que había leído anteriormente, ¿no? Y así fuimos, así fui haciendo amistad con ella. Terminé ese libro, y cuando terminé el libro, yo le dije, mira, yo ya terminé este libro que a ti te gusta mucho y a mí también me gustó y es hermoso, pero hay otro libro más precioso que este, que nos puede edificar también muchísimo. Y le dije, y es la Biblia. Y entonces ella me dijo, ya, yo nunca he leído la Biblia, pero bueno, a lo mejor un día la voy a leer. Y bueno, gracias a Dios, nosotros le pudimos compartir, le compramos una Biblia, buscamos la mejor Biblia, tuvimos que hacer ahí un esfuerzo económico, ¿verdad? Pero buscamos la mejor Biblia, se la regalamos, le compartimos el Evangelio. Y estábamos en un restaurante cuando mi esposo le compartió el Evangelio, y él le dijo, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría orar, aceptarlo? Y dijo, ¿aquí? En el restaurante. Y mi esposo le dijo, sí, lo puedes hacer. Dijo, no, aquí no lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer en mi casa y en mi habitación, a solas con Dios. Yo lo voy a hacer, le dijo Luis, yo lo voy a hacer. Pasaron los días y porque fue un poco el tiempo que estuvimos ahí en ella, pasaron los días y cuando nos despedimos nos abrazó y nos dijo, hermanos, sois mis hermanos. Ay, qué hermoso. Nos abrazó y nos dijo, soy de vuestra familia. Ah. Y nosotros solamente la abrazamos y lloramos allí con ella porque sabemos que ella tomó una decisión por Cristo. Pero yo me tuve que salir de mi patrón, de llegar y decirle, si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Testificar aquí de esa manera, a veces te ganas que te echen, pero en segundos, de su casa, de su puerta, de su vida. Entonces, el Señor, ¿verdad? A través de su palabra también, es que nos ha ido guiando a nosotros aquí en España para saber cómo tomar decisiones en cuestión de familia, de ministerio, de todo lo que tenemos que hacer. El Señor nos ha ayudado. Y bueno, tengo aquí un versículo para compartir. En Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este versículo a mí me ha servido mucho porque, volviendo un poquito al tema de cuando mi hijo estaba estudiando aquí, especialmente
tuve por ahí, ¿verdad?, a alguien que me exhortó en esta parte de que mi hijo estaba estudiando música en una escuela pues que no es cristiana. Y como tú comentabas hace un rato, yo no puedo llevar a mi hijo a una escuela cristiana en este pueblo porque no existe, no la hay. Entonces, la persona que me exhortó, pues yo en el momento me sentí muy incómoda porque me dijo, ¿cómo va el niño a una escuela de personas que no son creyentes? Estás haciendo mal. Entonces, yo me puse muy nerviosa, ¿verdad? Por esa exhortación. Pero nuevamente, ¿verdad? Tú vas a la palabra y tú le preguntas a tu Padre Celestial y Él te dice lo que tienes que hacer. Y este versículo fue muy importante para mí. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. También en Romanos 4:22 dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, tuvimos que aprender, ¿verdad?, que nosotros no podíamos estarnos condenando por la forma en que a lo mejor estábamos ahora llevando o tratando de llevar a las personas a Cristo, sino estar convencidos en nuestra propia mente de qué estamos haciendo y que principalmente pues buscar nunca ofender el nombre de Dios, nunca blasfemar su nombre, sino hacerlo pues convencidos en nuestra propia mente de que es el Señor el que nos está guiando en todo esto, ¿no? Y que también pues que no nos condenemos en lo que estamos haciendo, si el Señor nos está acompañando, nos está llevando de la mano hacia donde Él quiere que vayamos y hacia la persona que quiere que sea salva en ese momento. ¿Y de qué manera? Porque mi esposo me decía, pero es que ese libro es muy grande, Lupita, ¿a poco sí lo vas a leer? Y yo, sí lo voy a leer. Y entonces, la verdad que yo pudiera decir que esa alma para Cristo fue ganada. Primero tuve que sacrificar yo el ponerme a leer un libro para poder tener de qué hablar con ella, porque al principio no me rechazaba un poco lo que era lo de Dios. Lo ven como, eres una religiosa, no sabes hablar de otro tema. Y entonces yo me tuve que crucificar, ¿verdad? En ese momento, callar mi boca y esperar en Dios, en ganarme esa persona, su amistad. Y hermana, es una amistad preciosa que tenemos con ella, que a la fecha nos hace llamadas o le llamamos. Y estamos orando por ella y su familia, ¿verdad? Que pueda haber fruto de esa decisión. Amén. Gracias, Lupita. Gracias. Qué importante. Me ha encantado este tiempo contigo, especialmente por ver si seguimos al Señor. Eso es lo más importante, que tenemos que seguirlo a Él, seguir su dirección, seguir su palabra, seguir el camino de santidad. No es que nos apartamos y hacemos lo que se nos da la gana, pero buscamos la forma de seguir al Señor en el lugar donde Él nos ponga, porque no toda la gente, no en todo el mundo, la gente responde de la misma manera. Y este es el momento, esa es la manera de trabajar ahora aquí en España. A lo mejor en algún momento eso va a cambiar, pero en este momento es eso, hay que invertir la vida, no solamente un tiempo de ir a tocar puertas o de repartir un folleto, sino que hay que invertir la vida en otros para que quieran escucharte. Y pues es la realidad en muchos otros lugares también, que no se puede quizás hablar tan abiertamente, pero hay maneras. El Señor siempre nos da la manera de hacerlo. Gracias, Lupita, por tu tiempo. Gracias por compartir estas enseñanzas que el Señor te ha dado a ti, compartirla con nosotras. Yo estoy segura que será de mucha bendición para las hermanas que lo escuchen. Y hermanas, les animo a escucharnos aquí en Enlace Misionero. Hoy nos acompañó Lupita Colorado. Espero que sea de bendición para todas ustedes. Nos vemos la próxima vez, que será seguramente una sorpresa. Que el Señor les bendiga.